Hay un hotel en específico que tiene una red de animadores que llevan a menores de edad y las enamoran los primeros 2 días, las llevan a la alberca, las llevan a la playa, les dan alcohol, les dan droga y terminan prostituyéndolas con algunos turistas. Pero ¿qué es lo que falta para poder combatir esto que está pasando? Es muy delicado lo que está pasando de estas niñas que me comentas, la trata de blancas, el cobro de piso. ¿Te han amenazado la delincuencia organizada? Sí, ¿Qué aprendiste ahí sobre cómo funciona el poder real que no aparece en ningún libro? Si no hubiera partido que te dé la candidatura, ¿te vas por la vía independiente? lo que estoy buscando es proteger a Quintana Roo, es darle otro rumbo a Quintana Roo, no un rumbo de oposición, sino un rumbo de alternativa. Gustavo Miranda, de Cancún, Quintana Roo, líder del movimiento Generando Ideas. Bienvenido a Pornopolítica. Gracias por la invitación, es un honor. Empresario, hotelero, cancunense, político joven, fundador del movimiento. ¿Quién es Gustavo Miranda? ¿El relevo que nadie esperaba o alguien que apenas vamos a conocer? Soy de la generación que ya nos toca nacer en Quintana Roo. Como bien dices, soy empresario, ya político también. Soy alguien que busca acciones y soluciones ante los problemas que están pasando. Y soy alguien que tiene un amor y un cariño por su tierra. Quintana Roo es un estado muy joven y creo que los que nacimos ahí debemos de participar no solo en la vida empresarial o cotidiana, sino en la vida política. Estamos hablando de qué tipo de problemas. Principalmente la inseguridad. En segundo lugar, hay un tema con el alza de impuestos y con la dificultad ante los empresarios y comerciantes. Cuando tú vas a la historia de cómo se creó Cancún desde el 68 a raíz de esta tesis del Banco de México, toda la intención era hacer un proyecto de turismo donde te daban financiamiento a las tierras, te daban descuentos fiscales y obviamente te garantizaban seguridad jurídica, material y física. Hoy estamos haciendo lo contrario a los inicios. Estamos aumentando todos los impuestos locales, estamos haciendo más difíciles las tarifas y los permisos para abrir un negocio y demás, y aparte está con una crisis de inseguridad. Cuando dices estamos, estás hablando del gobierno del estado. Sí, del gobierno del estado y algunos gobiernos municipales. ¿Qué edad tienes, Gustavo? 32 años. Academia Militar, ITAM, Londres. ¿Ese camino lo elegiste tú o te lo eligieron? Fue parte de una elección de mis padres, principalmente de mi madre. Creo que siempre tenía una visión de formarme de una manera muy específica, la cual estoy agradecido. ¿Qué fue lo que estudiaste? Estudié finanzas, administración financiera, estuve un tiempo en ciencias políticas, pero terminé yéndome más por los números. Y estos últimos años me especialicé en capital privado, que es private equity, algo que no existe en México, pero es muy conocido en Estados Unidos. ¿Y de qué se trata? Se trata de, a través de empresas privadas, hacer adquisiciones con capital privado en activos alternativos, que básicamente es cualquier activo que no está en el mercado de valores, cualquier empresa privada. ¿Quién es la persona que más ha influido en quién eres hoy, para bien o para mal? Creo que sin duda mi familia y mi madre, y he tenido 2 mentores, mi padre y quien fue mi padrastro muchos años. Terminaste tu periodo como diputado, fuiste diputado, terminaste en 2021 y desapareciste del radar. Ahora en 2026 regresas con Generando Ideas, Sí. un movimiento ciudadano que lanzaste en Quintana Roo para proponer soluciones a la inseguridad y la crisis económica del Estado. ¿Por qué 4 años fuera? Cuando terminé mi mandato, creo que mi convicción y mi dignidad me hizo no participar, a pesar de algunas invitaciones, en
en el gobierno estatal. No es que nunca estuve buscando trabajar en política o ser servidor público, sino siempre hacer un proyecto político. Y cuando decidí no participar y terminar mi periodo, me enfoqué en mis estudios, me fui a estudiar, me enfoqué en regresar a mi empresa y a mi negocio. ¿Tu empresa de qué es? De turismo tengo un fondo de capital privado, donde tengo una transportadora, un desarrollo inmobiliario y el tema hotelero. Y bueno, ante la crisis que evidentemente estamos viviendo y después de una situación personal que viví, tomé la decisión en diciembre y en enero de participar y de pasar de la queja a la acción. ¿Esa situación personal es un escándalo en 2021 que tiene que ver con señalamientos de despojo? No, esa situación personal tiene que ver con una situación de inseguridad que viví en uno de mis negocios y que uno ya se entera de amigos, socios o conocidos. Pero desgraciadamente a veces hasta que no nos pasa a nosotros es cuando más nos damos cuenta. Entonces tomé la decisión de tomar acción y de pasar de la queja a la acción. Generando ideas, ¿qué propuestas concretas han generado hasta hoy que no existían antes? Generando ideas, en primer lugar, buscamos organizar a ciudadanos que normalmente no participan en política. En esta primera etapa ya logramos consolidarnos en todo el estado, en los 11 municipios, y nuestra primera propuesta tiene que ver con la legítima defensa. Lo que buscamos es que si no nos están defendiendo, que nos podamos defender en nuestras casas. Es decir, si alguien entra a tu casa en Quintana Roo o a tu negocio y tú te defiendes, que tú seas víctima, no que seas culpable, y que no tenga que ser en igualdad de circunstancias. Entonces, esta primera iniciativa es una serie de iniciativas que buscan cambiar el marco jurídico para poder atacar de fondo y darle una solución de fondo a la crisis de inseguridad en el Estado. Este movimiento Generando Ideas, del cual eres líder, ¿cuánta gente participa? Bueno, hoy tenemos casi 10,000 personas, sin embargo, estamos sumando cada día más y lo que buscamos más que tener un número de afiliados o de participantes es que en las iniciativas que presentemos tengan cierto respaldo. Entonces, esta primera iniciativa nos pusimos como meta llegar a las 100,000 firmas, de tal forma que le pueda dar un respaldo a la hora de presentarse en el Congreso. ¿Hay alguna propuesta específica y medible que nadie más esté poniendo sobre la mesa? Bueno, creo que esta es una que tiene que ver con el cuidarnos ante la falta del Estado de cuidarnos. Hay otras propuestas que he hecho en su momento que, más allá de ir a buscar más dinero o más presupuesto, accionas con lo que tienes. Y siempre he propuesto que las cámaras privadas y las cámaras públicas se unifiquen al C5, de tal forma que podamos tener un gran número de cámaras para poder estar vigilando. Hoy en día solo tenemos las cámaras públicas y por otro lado las cámaras privadas, pero no están conectadas ni funcionan en conjunto. Cuando tenías 26 años, declaraste públicamente que querías ser gobernador de Quintana Roo antes de los 30. Ya tienes 32. ¿Qué pasó? Creo que fue una declaración que tomó un medio, no la hice como tal, porque la Constitución no te deja ser gobernador antes de los 30. Pero bueno, hoy estamos aquí buscando un proyecto, sí por el Estado, pero no un proyecto personal, un proyecto de solución ante los problemas que tiene nuestro Estado. ¿Quieres ser gobernador de Quintana Roo? Claro que sería un gran honor, pero lo que quiero es proteger a ¿Es mi lo que estás Estado. buscando? ¿Estás buscando posicionarte rumbo al 2027? Lo que estoy buscando es proteger a Quintana Roo, es darle otro rumbo a Quintana Roo, no un rumbo de oposición, sino un rumbo de alternativa. ¿Pero te ves en la boleta del 2027? Si soy el que más hace sentido para este proyecto de alternativa, claro que estoy dispuesto. ¿Por cuál partido irías? Tengo pláticas con algunos partidos de oposición
inclusive conozco la vía independiente, inicié mi carrera como candidato independiente obteniendo el primer y único registro del Congreso, entonces el partido o la coalición o la alianza que más haga sentido para poder hacer un cambio de rumbo es la que voy a tomar. Lo que busco más que un cambio de gobierno es un cambio de cómo se hace gobierno, un cambio de cómo se gobierna hoy en el Estado. ¿Y cómo es eso? Bueno, en primer lugar tiene que haber madurez política, tiene que haber orden y no podemos dejar vacíos de poder ante la crisis de inseguridad. Hoy lo que está pasando es que cuando dejas estos vacíos de poder, llegan muchos grupos criminales y empiezan a tomar el control. Y no es posible que en el destino número uno de Latinoamérica, en el 2026, tengamos negocios formales, grandes, medianos, pequeños, o negocios informales que tengan que pagar una cuota para que un grupo criminal les dé protección. Es ridículo que eso pase en nuestro país, El cobro de piso, estamos hablando del cobro de piso. sin duda, sí, ¿Ha crecido este tema de la delincuencia del cobro de piso? muchísimo, claro. Si hoy alguien quiere abrir un negocio en una zona turística importante, ¿el primer trámite es ante el gobierno o ante el crimen organizado? Ante los dos, el gobierno es desgraciadamente muy lento en los trámites y cuando terminas esos trámites que ya te costaron meses, dinero y tiempo, después te tienes que topar contra el crimen organizado. Entonces, para abrir un negocio en Cancún, tienes que estar bien con el crimen organizado. Sin duda, hoy sí. El cobro de piso en destinos turísticos como Cancún, ¿cuánto es un secreto a voces y cuánto ya es simplemente un costo de operación que los empresarios asumen sin denunciar? Yo creo que es un costo de operación, como bien mencionas, así como el costo de operación de los pagos que se tienen que dar para agilizar los trámites. Ya como desarrollador te lo digo, ya hasta lo incluyes dentro del presupuesto. Lo triste es que no podemos normalizar este tipo de actos, menos cuando los grupos criminales están teniendo cierto control. Entonces, es algo que todos sabemos, desde el comerciante más pequeño hasta el empresario más formal, y que tenemos que unirnos y tiene que haber una cabeza valiente que lo haga. Ya ha sucedido en otros estados o en otras ciudades. Creo que San Pedro es un buen ejemplo de cómo le dieron la vuelta a esta crisis y Quintana Roo creo que está muy a tiempo para hacer un frente común de ciudadanos y de empresarios y que pueda poner orden en el estado. ¿Qué tan cierto es que en 2025 más de 3,400 negocios cerraron en Quintana Roo y la ocupación hotelera cayó por este tema del cobro de piso? Es muy cierto. Y también hay datos que hay que mencionar, que es, por ejemplo, los negocios que dejaron de abrir. Tú tienes también un crecimiento natural de los negocios turoperadoras, hoteles, transportadoras, cadenas de restaurantes, que normalmente abren un número de espacios en el estado. Ellos dejaron de abrir y ya están abriendo en otros destinos y en otros países. Entonces, aquí son dos cifras, los que dejaron de abrir y claro, los que están cerrando. Este problema de inseguridad en Quintana Roo, ¿es porque los gobiernos no pueden resolverlo o porque no quieren resolverlo? Yo creo que es ambas. No hay, no hay intención. También creo que es muy difícil cuando tienes un marco legal muy confuso, cuando tienes el código civil estatal y tienes las atribuciones de la policía estatal, luego las atribuciones de una policía municipal y luego tienes la Secretaría Federal y la ahora Guardia Nacional, y la Marina y la Secretaría de Defensa. Y cuando cada quien tiene una obligación diferente, pues es muy difícil tomar acción. Creo que lo que hoy necesitamos es que los alcaldes y el gobierno del estado se tomen atribuciones que no les corresponden y que se metan de fondo al tema
de delincuencia organizada. También los empresarios y los ciudadanos debemos de involucrarnos. Entonces, creo que sin duda es una falta de intención, pero también entiendo la excusa o el marco que no los permite hacerlo. En materia de inseguridad, ¿qué me dices de la desaparición de personas, de la trata de blancas? ¿Cómo está el tema en Cancún? Está muy delicado. Quintana Roo es un estado que es frontera, es puerto y tiene 3 aeropuertos internacionales. Entonces, tenemos mucho tráfico. También hay un tema que no se habla mucho de turismo sexual y de abuso a menores, donde sin duda tiene que haber un análisis profundo y con un respaldo de, yo creo que hasta de otros países. Gustavo, pero ¿qué está pasando en Cancún? ¿Cuál es el lado oscuro de Cancún? Bueno, está pasando un tema muy delicado con la situación sexual, con el abuso y las violaciones que se traducen en desapariciones. Por ejemplo, hay un hotel en específico que tiene una red de animadores que llevan a menores de edad y las enamoran los primeros 2 días, las llevan a la alberca, las llevan a la playa, les dan alcohol, les dan droga y terminan prostituyéndolas con algunos turistas o también inclusive con algunas gentes o del personal del mismo hotel. Aquí lo delicado y lo fuerte es que también esta red es una red satánica, porque tienes en algunas regiones de Cancún inclusive algunas ofrendas, por ejemplo, a la Santa Muerte, donde tienen esta ofrenda, tienen un bar donde operan y es el mismo grupo que termina haciendo esto. Entonces, con el grupo de expertos que hoy tengo, que vienen de seguridad privada, estamos haciendo una labor de investigación de este tema. Creo que es una guerra espiritual también la que tenemos que luchar antes que la guerra política. Y lo bueno es que los buenos somos más, pero sí tenemos que estar muy alerta de esto. Lo que nosotros estamos buscando es estas investigaciones acercárselas al consulado americano y a otros países con quienes ya tenemos pláticas para no depender obviamente de las dependencias estatales. La ventaja de que Quintana Roo y Cancún son destinos mundialmente conocidos, es frontera y es puerto, es que nos dan esa facilidad y ese acceso a tener otros países o destinos que pueden ser nuestros aliados. Otro ejemplo en el cual estamos trabajando es hay algunas redes o algunas aplicaciones en Internet donde nosotros hicimos ya unas cuentas falsas y se están entablando conversaciones con abusadores que vienen específicamente a Cancún para poder platicar y abusar sexualmente de algún menor de edad. Ya tenemos localizados algunos. Lo que estamos buscando es cada semana estar localizando alguno o algunos, hacer una carpeta de investigación propia con toda la terminología jurídica adecuada y presentarla al consulado. Es fuerte lo que se ve porque cuando estas cuentas les dicen que tienen 11 años o que tienen 12 años, les dicen que no hay problema, que se pueden ver, que se van a divertir. Pero ¿qué es lo que falta para poder combatir esto que está pasando? Es muy delicado lo que está pasando de estas niñas que me comentas, la trata de blancas, el cobro de piso. Así es, José Luis, es algo que tenemos que atacar de fondo. Yo nací en Quintana Roo, todo lo que he hecho en mi familia se ha dado gracias a Quintana Roo y no podemos quedarnos de brazos cruzados y pretender que van a negociar Quintana Roo como si fuera un territorio. Tenemos que atacar de frente este problema y tenemos que protegerlo, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Hay mucha gente que está harta y que está dispuesta a participar. Lo que falta es organización, lo que falta es rumbo y lo que falta es tener expertos y propuestas que puedan canalizar este enojo y esta frustración.
Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, tenemos que actuar. ¿Crees que haya colusión del gobierno del estado con estos grupos de la delincuencia? Yo creo que más que colusión hay lo que le pasa a muchos, que se meten a posiciones de gobierno, pero no quieren meterse a esos temas. Tal vez por miedo, tal vez por evitar algún conflicto y tratar de mantener cierto orden, pero cuando haces eso, terminas haciendo lo contrario, terminas dando el espacio para que los criminales tomen el control. Entonces, más allá de que estén en una complicidad, creo que no le tienen el valor a meterse de fondo. Creo que va más por ahí. Tú no le tienes miedo. No le tengo miedo. ¿Te han amenazado la delincuencia organizada? Sí, eh, viví un proceso donde tuve una narcomanta hace algunos años. Hoy ya gente cercana a mí, de mi equipo de seguridad, recibe algunas llamadas, por ejemplo, a las 3 de la mañana, algunos mensajes, algunas fotos, pero creo que es parte de lo que uno está haciendo. ¿Qué tipo de fotos? Bueno, te mandan fotos asustándote. Por ejemplo, en ese momento nosotros estábamos impulsando a un candidato para relevar el sindicato de taxistas. Era un agente de honor, un agente de propósito, un agente espiritual. Y lo que vives ahí es obviamente una vinculación con la delincuencia organizada, donde cada taxista tiene que pagar una cuota mensual, los espacios donde tienes los sitios de taxis, los que están con la mafia se saltan el lugar de los honestos y entonces pues vives un control donde los buenos, aparte de que tienen que pagar, dejan de ganar. Cuando impulsamos mucho para hacerle un relevo a este sindicato, cada domingo tenía una plática con taxistas y uno de los domingos mataron a un taxista. Entonces, ese son el tipo de imágenes que te envían para amenazarte. Obviamente tienes que tomar la decisión y tienes que estar muy bien a nivel personal, a nivel emocional y creo que a nivel espiritual. Cuando tienes un propósito y cuando crees en Dios, creo que estás haciendo algo por una fuerza mayor. Gustavo, tú como empresario has sido víctima de cobro de piso, de algún secuestro. Sí, sí, he sido víctima. Yo, socios, amigos, familiares, desde intentos de cobro de piso de manera mensual, como también cobro de piso, por ejemplo, en construcciones, en el desarrollo inmobiliario. Obviamente, siempre me he negado porque en el momento en el que tú participas y pagas por esa protección, terminas siendo cómplice y les terminas dando la razón a estos grupos para que sigan cobrando. Es ridículo que en el 2026 haya un grupo que se acerque con cada negocio a querer cobrar una mensualidad, cuando nosotros sabemos lo difícil y el esfuerzo que es generar un producto, generar un negocio, tener una venta, tener un ingreso, para que llegue alguien y le tengas que dar una mensualidad. ¿Y cómo le hiciste? ¿Cómo lo has hecho para que te dejen de molestar o para que dejen de... Bueno, creo que he sido siempre muy frontal en mi actuar, obviamente por haber estado en una posición de poder, por tener un equipo de seguridad y por rodearme de expertos, estoy en una posición que me permite ponerme al tú por tú. El problema no soy yo, el problema es cuando tienes a un taquero, cuando tienes a una señora que está haciendo o ofreciendo tal vez servicios de belleza en su casa, o una familia que emprendió en un negocio y puso su patrimonio, ellos son los que tienen el problema cuando llega alguien a querer cobrarles. Entonces, más allá de la posición en la que hoy estoy, es la gente que está en una posición vulnerable y que no tiene quien las proteja. Presidiste la Jugocopo, el cargo más poderoso del Congreso de Quintana Roo.
cuando fuiste diputado. Correcto. ¿Qué aprendiste ahí sobre cómo funciona el poder real que no aparece en ningún libro? Bueno, creo que te das cuenta que siempre he creído que hay 2 formas de llegar al poder. O llegas y lo arrebatas, o te ponen. Y cuando llegas y lo arrebatas, como fue mi caso, quedas obviamente en una posición endeble. Fue el primer congreso de oposición en Quintana Roo, como es un congreso muy joven, y aprendí mucho, a lo mejor fui muy frontal, era más joven y aprendí tal vez a hacer más diálogo hoy, años después, pero no me arrepiento de mantener siempre la autonomía del Congreso y cuando llegan, obviamente, referentes de los partidos que te arroparon y te quieren dar alguna línea, es donde empiezas a aprender cómo se maneja. Entonces, creo que la mejor forma de llegar siempre es con la gente. ¿Qué es la Jugocop? Es la Junta de Gobierno y Coordinación Política, es el órgano que preside el Congreso. ¿Y qué es lo que es? Bueno, lo que nos toca hacer es coordinar junto con los otros coordinadores la agenda legislativa que se va a estar llevando a cabo, junto con la mesa directiva, los puntos a tratar en los órdenes del día y el presupuesto del Congreso del Estado. Gustavo, hablando de escándalos, en 2021 el portal Latinos publicó tu nombre asociado a un esquema de despojo de propiedades en Cancún. Tú dijiste que era un plan para perjudicarte. ¿Quién tenía tanto interés de frenarte? Bueno, como te mencioné, era el primer congreso de oposición y tuve muchos proyectos que le frené al entonces gobernador. Después, quien era alcalde en ese momento, que hoy es gobernadora del estado, en algún momento tuvimos alguna diferencia cuando luchamos por la reelección o el cargo de la presidencia municipal de Cancún. Entonces, creo que estaba en un sándwich político donde te intentan frenar. Y en esta situación viví o esta guerra sucia, como se le llama, y bueno, es parte de meterse a la vida pública. Pero esto que estabas involucrado en ese esquema de despojo de propiedades, ¿es falso? Es completamente falso. Yo ni siquiera aparezco en eso, es una nota periodística. Aparece gente relacionada a mí. Efectivamente existieron investigaciones, pero los jueces determinaron que todo lo que decían los medios era falso. Entonces, Y te pregunto porque decían que la Fiscalía General del Estado mantuvo activa la investigación desde noviembre de 2020. La UIF revisó 10 cuentas bancarias tuyas, un departamento en Mairoris Tower que fue confiscado por extinción de dominio. ¿Qué pasó con todo eso? sí, efectivamente hubieron investigaciones, hubieron también investigaciones a nivel estatal, pero los jueces determinaron que era lo contrario. Lo relacionado a los departamentos, yo ni siquiera estaba involucrado. Entonces, tanto la ley como el tiempo nos da la razón. Y para que te dé un ejemplo, a raíz de que hice el llamado de este movimiento generando ideas, ya mi papá que vive en Cozumel le llegó una notificación de parte de la fiscalía donde buscaban hacerle una carpeta de investigación, intentar de hacer una orden de aprehensión. El señor tiene 80 años y nunca se ha involucrado a la política. Entonces, es parte de cómo se opera, seguramente no en todo el país, pero en estas entidades. Es una forma muy frontal. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que cuando actúas bien, aunque una mentira la digas 1000 veces, creo que los actos y la razón siempre está de tu lado. Pero me estás diciendo que es una especie de persecución política en tu contra y de tu papá. Sin duda, claro. El Partido Verde en Quintana Roo es un partido con ideología propia o una estructura que se acomoda con quien tenga el poder en turno. Creo que es un partido que ha entendido su lugar, son muy pragmáticos a la hora de tomar decisiones y más que una postura ideológica, ponen una postura pragmática.
creo que a ellos les ha funcionado. Cuando fuiste de candidato a diputado, ¿fue por el Partido Verde? Sí, me sumé al Partido Verde, inicié como candidato independiente y obtuve mi registro como candidato independiente, y la coalición que siglaba al Partido Verde me invitó a ser su candidato. Gracias a esa negociación que tuve con el Partido Verde y con los partidos aliados, pude ser presidente del Congreso. Sin embargo, nunca me afilié al partido, nunca participé en algún consejo ni No eres pues, miembro activo del Partido Verde. ni de ningún partido, ¿no? Si Morena controla la gobernatura, la presidencia municipal de Cancún y el Congreso local, ¿qué hace la oposición además de existir? Bueno, es una buena pregunta. Creo que en general la oposición lo que le ha faltado es presentar propuestas y soluciones de fondo. Y creo que eso también a nivel nacional lo vemos. Lo que la gente quiere es una alternativa ante los problemas que están sucediendo. Y cuando solo criticas o lo llevas a un tema personal, pues no le estás ayudando a nadie. Creo que lo que falta son propuestas, son soluciones, y es hablar de los problemas reales como es la inseguridad. ¿Qué verdad sobre la política mexicana nadie se atreve a decir en una entrevista, pero tú sí puedes decirla hoy? Bueno, creo que la crisis de inseguridad es algo que pocos se atreven a decir. La fuerza que tiene la delincuencia organizada en algunas entidades de gobierno, y también creo que la falta de autonomía es muy importante mencionarla. Cuando tienes al poder legislativo, al poder judicial y al ejecutivo cantando la misma canción, pues todo el sistema democrático no hace sentido. Estos poderes se crearon precisamente para ser contrapesos y para que pueda llevarse a cabo la mejor decisión para la gente. Generando Ideas nació en febrero de 2026. Las elecciones de Quintana Roo son en 2027. ¿Para qué te vas a postular? Estoy buscando un proyecto de alternativa para el Estado. En el 2027 tenemos elecciones al Congreso local, al Congreso federal y a los 11 municipios del Estado. Entonces, creo que debe de haber un frente común de ciudadanos para hacer un cambio de gobierno en todos los poderes y en los 3 órdenes de gobierno. Ese es el trasfondo de tu movimiento. El trasfondo de mi movimiento es dar soluciones de fondo, que en este caso es la inseguridad que está viviendo el Estado, pero desde luego que el mejor camino para dar cambios es a través de posiciones de poder, como es la gobernatura, como es el Congreso, como son las presidencias municipales. Sin embargo, un órgano ciudadano autónomo lo que permite es que no tengamos que tener líneas de partidos ni líneas ideológicas, porque hoy lo que requerimos son soluciones de fondo, más allá de ideologías de izquierda o de derecha. Como me decías hace un momento, tienes interés por la gobernatura y no descartas ir en 2027 por la gobernatura. Si no hubiera partido que te dé la candidatura, ¿te vas por la vía independiente? Si no hay un proyecto alterno que tenga las posibilidades de ganar, creo que sí estaría dispuesto a buscar una vía independiente, pero viendo los números que se tienen hoy en las encuestas de los partidos de oposición, creo que hace sentido y hay forma de poder ganar en el 2027. Gustavo, ¿qué posibilidades hay de ganarle la gobernatura a Morena? Creo que todas. Hay un tabú de que Quintana Roo es un territorio a negociar, pero no es posible que un grupo de México, de un partido político específico, o ahora un grupo de Tabasco, se esté negociando nuestro estado como si fuéramos chicles. Hoy tienes un Morena dividido internamente, tienes una coalición dividida internamente y tienes a un gobierno del estado y a los 11 municipios gobernados por Morena completamente desgastados. Entonces, la decisión que tomen va a haber algún rompimiento, porque los dos grupos de Morena y la coalición, cada uno tiene intereses diferentes.
es ahí donde creo que hay una coalición de ciudadanos que puede ganar y puede aprovechar esta coyuntura. Pero depende de ese rompimiento para poder ganar. No, pero se está dando. ¿O qué es lo que tienes que hacer como oposición para Sí, lo que tenemos que hacer ganar? es, creo que dar un proyecto de alternativa, tocando los problemas reales. Como empresario, creo que sabes que te tienes que enfocar más en el producto que en la venta. Nosotros por eso estamos trabajando mucho en las propuestas y en las soluciones ante la crisis de inseguridad. Y en ese sentido, la venta o la campaña que pueda llegar a venir, creo que se va a dar sola. Si a eso le sumamos el rechazo que hay y el conflicto interno que tienen de grupos, sin duda creo que nos da todavía mayor posibilidades. Gustavo, hemos visto encuestas que te ponen en primer lugar para la gobernatura de Quintana Roo. ¿Son encuestas pagadas por ti? No son encuestas, de hecho, que hacen los partidos o los estrategas de los partidos. Salieron algunas en Movimiento Ciudadano, justo hoy me decían de unas en PAN, entonces son encuestas de los propios partidos que están buscando la mejor opción para el 2027. Entonces, si hoy por hoy fueran las elecciones, tú vas en primer lugar, según esas encuestas. Según la mejor opción para ser candidato de esos partidos. En las encuestas que hoy han salido en el estado todavía posicionan a Morena como primer lugar. Estas encuestas tenían que ver con quién quieres que sea el mejor candidato por el partido. ¿De qué depende que vayas o no vayas? Yo creo que depende del respaldo de la gente, del frente ciudadano que podamos hacer y de los partidos que decidan o que nos ofrezcan esto y obviamente de uno, de querer lanzarse. Gustavo, ¿qué le dirías a alguien que te conoce únicamente por el escándalo de 2021 y todavía no por lo que estás construyendo? Bueno, creo que poder hablar de mis acciones y de lo que he hecho, creo que es algo que me encantaría en algún momento. Tuve la oportunidad, como te mencioné, de ser el primer candidato independiente al Congreso. Eso nunca se ha vivido en Quintana Roo. Pude ser el presidente de un Congreso más joven en el país y cuando logré esto, implementé la tecnología blockchain, por ejemplo, que fue el primer parlamento en América Latina. Fuimos el Congreso más productivo, fui el diputado más productivo con menos faltas y también mi administración tuvo 0 observaciones. Entonces, me encantaría poder en algún momento mencionar los actos y las acciones más allá de los escándalos. Ya en la recta final de esta entrevista, Gustavo, vamos a unas preguntas de bote pronto. Son Sí, preguntas con respuestas cortas de frases de una, dos o tres palabras. ¿vale? ¿Político o empresario? Los dos. ¿Quintana Roo o Ciudad de México? Quintana Roo, pero dicen que Dios despacha en Ciudad de México. ¿Partido Verde o Trampolín? Independiente. ¿El problema en Quintana Roo es incapacidad o complicidad? Incapacidad. ¿Inocente o mal explicado? Inocente. ¿2027 o nunca? 2027. ¿El sistema te persiguió o te protegió? Me persiguió y me persigue. ¿Gobernador, alcalde o diputado federal? ¿Cuál será tu futuro político? Probablemente gobernador. Las siguientes son preguntas de respuestas de sí o no, sin explicación. ¿Conocías personalmente a los que aparecen en esa investigación? Sí. ¿Hoy volverías a asociarte con las mismas personas? Depende en qué circunstancias. ¿El narco cobra para dejar operar negocios en destinos turísticos? Sí. ¿El problema de Quintana Roo es complicidad del gobierno? Incapacidad del gobierno. ¿Le debes favores políticos a alguien para llegar a donde llegaste?
Nunca. ¿Alguna vez pensaste en salirte de la política para siempre? Sí, por eso los 4 años que estuve fuera, pero creo que cuando menos quieres participar es cuando más debes. Gustavo, ¿qué mensaje te gustaría darle a nuestra audiencia? Creo que es momento de tomar acción. Creo que habemos muchas personas que vemos tu programa y tu canal, que nos interesa la política, los problemas que están pasando, pero muchas veces lo dejamos en queja. Entonces invitaría a todos a pasar de la queja a la acción.